Hola a todos y todas, qué gusto tenerlas y tenerlos a todos en este espacio que es para ustedes de la Universidad de Ande, la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, nuestro podcast Visión Global Ecosistema Negocios. Un podcast donde buscamos hablar de temas políticos, macroeconómicos, empresariales, microeconómicos, estructurales, estratégicos, de startups e inversiones, entre otros temas más alrededor del mundo de los negocios. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la contratación pública. Y para eso invitamos a Augusto Quintero Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Hola, ido? buenos días, bien, decano, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y Augusto, ahorita te propongo que nos cuentes un poquito más de ti, Sí. pero es abogado experto en contratación pública y privada, derecho administrativo, responsabilidad contractual y extracontractual, infraestructura, régimen APP, defensa judicial, anticorrupción, transparencia, redacción normativa, experto a nivel país, a nivel local, a nivel municipios, mejor dicho, un líder en estos temas que hoy nos va a habilitar para, con su experiencia, compartirnos un poco más sobre estos temas tan interesantes. Pero Augusto, me encantaría que nos puedas contar un poquito más de ti. Bueno, yo les cuento, yo soy ocañero, nací en Ocaña, siempre me gusta decirlo, pero bueno, estudié todo mi colegio en Ocaña, después me fui a estudiar a Bucaramanga, después estuve aquí en Bogotá estudiando algunas especializaciones, posgrados, trabajado en lo privado, también trabajado en lo público. En el 2010 me fui a hacer una maestría a España, en la cual me fui con una beca que se llama CADES, en la Universidad de Valencia, en España. Y regresé al país y me vinculé al tema de infraestructura, precisamente cuando nació el régimen de asociación público-privada, que todavía es un tema muy interesante y de mucho debate, pero no solamente en lo jurídico, sino en lo financiero, en lo técnico, en lo social, en lo ambiental, en lo predial. Me he dedicado también a trabajar en temas de responsabilidad del Estado. Recientemente también estuve vinculado con UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, wow, en temas de prevención de la corrupción y diseño de políticas anticorrupción. Sobre ese tema es muy importante resaltar que estuvimos acompañando a Transparencia de Presidencia de la República en la redacción del proyecto de ley 291, que tiene que ver directamente con la protección a denunciantes por hechos de corrupción. Entonces, actualmente se está tramitando en el Congreso y pues es a manera como resumida así lo más resaltado de pronto de mi experiencia y mi perfil. Espectacular, bienvenido. Sí. Y además profesor de la EAN, ¿no? Sí, estoy en diplomados de contratación, sistema de compras públicas. Estamos también con el tema de la maestría en gobierno, lo que tiene que ver con el módulo de contratación y otros proyectos ahí que van en camino que estamos terminando de estructurar con la universidad. Oye, entrando en materia, me gustaría que iniciáramos con la siguiente pregunta. Supone que la contratación pública tiene que regirse bajo unos principios, unas normativas que pone pues la legislación colombiana. ¿Qué tan lejos y cerca estamos en Colombia de este tema? Pues Colombia ha dado pasos muy grandes en materia de contratación estatal, pues para que los principios como la transparencia, la eficacia, la eficiencia se garanticen. Pero creo que nos falta mucho más por el tema de la cultura que debemos tener desde lo público, pero también desde lo privado, pues para que se garanticen estos principios. Se han hecho muchas normas. Colombia yo creo que tiene una hiperinflación normativa en materia de contratación estatal. La 1150 es una norma muy interesante, pero también todo lo que tiene que ver con el Estatuto Anticorrupción, la reciente Ley 2195, que tiene que ver directamente con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en materia de contratación. A pesar de que se están cumpliendo los principios, que se están materializando, que hay personas y entidades luchando por que se materialice esa realidad, pero también creo que nos hace falta un poquito más de profundización y de poner en la práctica este tema. Me llama mucho la atención el concepto que dijiste de hiperinflación administrativa. Hiperinflación normativa. Hiperinflación normativa. Cuéntame un poquito qué es eso. Es que eso es como la inflación normal que ustedes como economistas lo conocen. Sí. Tenemos muchísimas normas, leyes, reglamentos, circulares, manuales que generan, mejor dicho, un boomerang gigante, un mare magnum de leyes. Entonces yo creo que Colombia debería apostarle a una reforma en materia de contratación que tenga que ver también con procesos anticorrupción más concreta, más clara, más blindada.
pues para garantizar no solamente la información tanto a los públicos como a lo privado, porque muchas veces inclusive uno desde lo público tiene temas y uno encuentra ese mare magnum y uno empieza a buscar las normas. Entonces, yo creo que es un momento, en este momento se están viviendo cambios en materia de contratación, aunque considero personalmente que no son los que se deberían dar, pero sí creo que Colombia necesita un examen juicioso para mejorar lo que ya tenemos, quedarnos con lo bueno que tenemos y como hacer una proyección a futuro de lo que debería ser, pues para que las compras públicas sean efectivas y que también sean transparentes. Tradicionalmente conocemos siempre ese tema de la contratación pública tiene un matiz de es el botín de los políticos, es el botín que se llevan o a dedazo se adjudican. ¿Qué tanto estas reformas han ayudado a que esto no pase? Pues ha mitigado un poco el riesgo de corrupción. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el tema de los pliegos tipo, los documentos tipo para temas de infraestructura, porque pues para nadie es un misterio que a veces los procesos de contratación son hechos prêt-à-porter, o sea, como diseñados, el vestido diseñado al que se lo va a ganar. Sí, claro. Sí se ha evolucionado, sí se ha avanzado, pero yo lo veo más desde la cultura, desde lo público como lo privado, sobre todo de los privados, ¿sí? El privado juega un rol muy importante en la contratación pública. No olvidemos que prácticamente la contratación en Colombia tiene unos números importantes que impactan en el PIB. Casi 4 o 6 billones de pesos al año se hacen en compras públicas. Entonces, puede que se permee, puede que hayan algunos aspectos, pero sí pienso que también desde la cultura organizacional, con las normas que hay, se podría mejorar un poco los procesos contractuales. Y esto como es evolutivo, esto es dinámico, esto no es estático, cada vez salen actores más importantes y esto es lo que se tiene que hacer, como adecuarse el día a día y por eso es que es dinámico. Oye, Augusto, una pregunta. Nosotros por lo general, o igual, comúnmente se entiende que, no se entiende, perdón, nos podemos imaginar que algunas contrataciones están, tú lo dijiste perfectamente, como hechas para medida, algunos o dadas a dedazo, sí. ¿no? ¿Cómo pueden los ciudadanos identificar que una contratación sí está adjudicada a dedazo o planeada y cuál no? Mira, eso es muy sencillo. El portal de contratación pública en Colombia, que es lo que muchos conocemos, SECOP, es un portal público, es un portal que lo pueden consultar. Pues hay dos aspectos muy importantes. Cómo están documentados o estructurados los documentos precontractuales, como los estudios previos. Entonces, cuando uno ve que limitan la participación, que restringen la libre competencia del privado a participar, o cuando ponen requisitos que están por fuera de la ley, que inclusive yo en algunas clases he mencionado y dicho, o sea, por sentido común esto no tiene. ¿Cómo voy a limitar yo la participación? Ese es uno de los temas. Las vedurías en Colombia ejercen un control fuerte, aunque personalmente considero que a veces tienen un toque político, entonces depende del que esté en el gobierno, de la ideología política que tenga el gobierno, hago veeduría más fuerte o más suave. Esa es una de las maneras más fáciles de identificar de pronto si encontramos procesos de contratación como comúnmente llamamos amañados, ¿sí? Obviamente, hay un tema muy importante, es que cuando se inicia un proceso de contratación, los interesados participan. Pero la invitación es que no solamente sean los participantes que estén interesados en que a futuro se les adjudique el contrato. Yo creo que también la ciudadanía en general puede hacer observaciones, puede presentar peticiones, puede hacer requerimientos a las entidades públicas para ayudar a construir que los procesos de contratación sean más claros, más transparentes, más eficientes y que a futuro, ¿sí?, la planeación proyecte una correcta ejecución. Esa figura no la usa mucho. O sea, yo participo en un proceso de contratación es porque estoy interesado y porque potencialmente quiero ser el adjudicatario o el que me gana el contrato como hablamos normalmente. Pero yo creo que desde la academia, desde otros organismos que participen y luchen contra la corrupción también podrían y están bienvenidos y la ley lo permite para que participen en mejorar los procesos de contratación. Oye, siempre se habla comúnmente de las modalidades de contratación. En la práctica, ¿se usan correctamente las modalidades de contratación o son solamente unas excusas para adjudicar algunos contratos? Y de hecho, voy de la mano con un caso que hoy leí esta mañana, que fue el tema del Metro de Bogotá. Metro de Bogotá. Que se habían evaluado o se conocen a los proveedores de la primera línea, que contratan las empresas, el líder del proyecto, pero las de segunda y tercera línea no.
Exacto. ¿Sí funciona el tema de las modalidades? Yo, por mi experiencia particular que he estado en procesos de contratación, inclusive de infraestructura, considero que sí se usa. Es que son muchas las variables que lleva este tema de las modalidades de selección. De por sí, la norma dice que el proceso de selección o el show central, por llamarlo así, es la licitación pública. Si no aplica la licitación pública, nos vamos a las otras modalidades. Pero también es conocido, los medios de comunicación tienen un componente importante en la participación del control, ¿sí o no? Del control, como llamarlo, esas vedurías especiales que tienen. Sí se han encontrado situaciones donde se utiliza indebidamente los procesos de contratación con modalidades que no son. Entonces, donde se debe sacar una licitación y se hace una contratación directa, donde donde hay que hacer un concurso de méritos y se saca una contratación directa, lo que llamamos a dedo. En mi caso particular, reitero, sí he estado presente y considero que sí han sido bien utilizadas. Pero también considero que a nivel regional se presenta mucho desconocimiento porque hay alcaldías que son muy pequeñas, que son de categoría 4 y 5 y no tienen el personal, ¿sí o no? Entonces, por error o por desconocimiento de las normas, pasa que se hagan modalidades que no son. Hay una cosa muy cuestionada en Colombia que es los convenios o los contratos interadministrativos. Como es una modalidad de contratación directa, muchas veces se utilizan para hacer contratación directa. Quiero hacer mención de esto. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto de ley que busca reformar la Ley 80, es de la senadora Aida Bella. Ella en su exposición de motivos hace mención a eso. Ella dice como, oiga, si usted es una entidad pública, usted es la primera llamada en ejecutar la necesidad que usted tenga, pero tenga la seguridad que lo puede hacer. Si no lo puede hacer, si busque, ¿sí?, una entidad que tenga el músculo financiero o que tenga el músculo institucional, organizacional, que tenga el bagaje, que tenga la curva de aprendizaje para que lo ayude. Va enfocado hacia ese lado. Entonces, depende. Muchos de los abogados usamos la palabra depende, pero depende también de la particularidad del proceso. Pero claro, no hay que desvirtuar que hay contrataciones totalmente amañadas. ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el gobierno, el proveedor, el contratista? Yo creo que esto es un tema sistémico. Esto es un tema más que de responsabilidad, es como de sentido del país, ¿no? Porque acordémonos que la contratación pública tiene un componente súper importante que es los recursos públicos. Y cada recurso público cuenta con nuestro aporte en los impuestos, en las tasas, en las contribuciones, en todo ese tema fiscal tan importante. Obviamente el primer llamado es la entidad pública, ¿sí? Que tenga personas idóneas, que tengan personas estructuradas en la formación y en la estructuración de los procesos contractuales. Claro, la sociedad civil en todas sus gamas, las organizaciones, las vedurías, la academia también tiene un componente importante, pero también el sector privado. El sector privado es clave a través de su participación como actor importante en la contratación, de ayudar a estructurar desde cualquier punto de vista su participación en la contratación pública. Entonces yo creo que esto es como una sinergia de todos los colombianos, de lo público, lo privado, las organizaciones internacionales, las vedurías, para garantizar que de verdad la contratación pública cumple sus fines. Pienso que nos falta mucho camino por recorrer, pero desde que una persona, una entidad, una persona jurídica, una sociedad civil tenga claro que lo que hay que buscar es el interés general sobre lo particular, yo creo que ya hemos logrado un intento importante. Sí. Hablemos un poquito de la ley de transparencia en Colombia. Esta es una ley que promete acceso a la información pública, pero en la práctica pues no es tan fácil tener la información. De hecho, me remite otra vez a esta noticia que leí al día de hoy en la mañana, que no se puede acceder a muchos de los proveedores de segundo o tercer nivel de sus compromisos, contratos, pagos, en fin. ¿Qué tanto esta ley es un maquillaje y qué tanto en verdad nos da apertura para el acceso? Lo más reciente en materia de transparencia, lo mencioné al inicio del podcast, es la 2195, ¿sí o no? Esta ley tiene unos componentes súper importantes, sobre todo de la responsabilidad de las personas jurídicas. En Colombia existe responsabilidad, pero en materia administrativa. Entonces, por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, que es un caso que fue como un cáncer que tocó no solamente a Brasil, a Panamá, a Colombia, República Dominicana y algunos países de África, del continente africano,
pero esta ley sí da instrumentos importantes para combatir la corrupción y para combatir las mejores prácticas, no solamente en lo público, sino en compras públicas. Pero nos hace falta, para mi consideración, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el sentido de que yo respondo administrativamente, pago la sanción, me imponen una sanción y sigo participando en los procesos de contratación. Miren el tema de lo que pasó con centros poblados, el tema que tenemos ahorita de la unidad de gestión del riesgo, que eso ha sido un tema súper delicado, los carrotanques en La Guajira totalmente abandonados. ¿Y cómo se descubrió esto? Por un actor importante que tiene la contratación pública en Colombia, que son los medios de comunicación, el tema del periodismo. Entonces, sí falta mejorar las normas, por eso el famoso proyecto de ley 291 que protege a los denunciantes por hechos de corrupción. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con esa norma? Pues son como unas medidas cautelares iniciales porque para nadie es un misterio o para nadie es desconocimiento, y yo he conocido casos particulares donde si yo denuncio la corrupción termino siendo perseguido, termino siendo desvinculado, termino siendo presionado, me terminan los contratos, mejor dicho, quedo tachado. Quedo como en una lista negra porque denuncié la corrupción, porque el tema es muy complejo y, como insisto, muy sistemático. Por eso esa famosa ley se llama la ley Jorge Enrique Pizarro, ¿sí? Que fue la persona que denunció el famoso caso de corrupción de Odebrecht. Entonces, yo creo que este sería un instrumento adicional que podría incentivar y mejorar la calidad de las denuncias o quejas por hechos y o actos de corrupción, que son tomados de otros países. México lo tiene, la Unión Europea, sino que en Colombia se llevó muchas veces al Senado y como al Congreso, y en 11 oportunidades archivado. Claro. Esta vez se presentó en el noviembre del 2023. Claro, es que es un tema complicado. Entonces, cuando uno encuentra la corrupción en sentido macro, claro, es entrar a pisar callos claro, delicados. Entonces, pero ahí donde también volvemos e insistimos, el componente empresarial es importante desde sus políticas de compliance, de estructuración de políticas anticorrupción para mejorar los procesos de corrupción. Hay muchas organizaciones privadas que tienen temas complejos de compliance. El tema bancario, por ejemplo, es casi se vuelve claro, durísimo, porque o es recibir que, regalos. Claro, todo ese tema viene desde los Estados Unidos. Ellos tienen unas políticas de compliance muy duras. En América Latina, Chile es ejemplo en la región. Colombia lo viene haciendo, inclusive la Superintendencia Financiera, las super sociedades tienen programas de transparencia y ética empresarial muy claros que también están irradiando en lo público. Entonces, yo también ahí entiendo que el sector empresarial tiene ha hecho su aporte, ha puesto el hombro para sacar adelante estas políticas de transparencia, pero creo que nos falta mucho camino por recorrer en ese aspecto. Totalmente. Veeduría pública, ¿qué tan fácil es ejercer la veeduría pública? Pues la veeduría pública, pues no solamente está reconocido en la Constitución Política de Colombia, sino también está en su ley especial en esta materia. Yo creo que la veeduría pública ha ayudado muchísimo a destapar hechos de corrupción, pero yo creo que en este momento la veeduría la está haciendo el periodismo, los medios de comunicación. Interesante. ¿Sí? Los grandes casos de corrupción, ¿dónde se están destapando? En los medios de comunicación. Claro. El tema de agroingreso seguro, ¿sí o no? ¿Cómo fue? A través de los medios de comunicación. El tema de centros poblados, medios de comunicación. La unidad de gestión del riesgo. Ahora lo que usted mencionó, decano, el tema del Metro de Bogotá. Yo en el tema del Metro de Bogotá tengo mis opiniones muy particulares en esa materia. Pienso que falta un poco más de maduración del proyecto. El proyecto ya está andando. Hace poco estuve en la 1 de mayo y vi los pilones. Dije, wow, ya hay metro, ya hay algo. Y lo importante es eso. Lo más importante en este momento es que tengamos solución al transporte y al caos que vive la ciudad, que es Bogotá, que es la capital de la República. Pero eso hay mucho, usted debate, hay posiciones a favor, en contra, pero los medios de comunicación sí están profundizando mucho en ese tema de si hubo debida diligencia en los procesos de estructuración del Metro de Bogotá, que fue una licitación internacional. Entonces, yo creo que en estos momentos la veeduría sí debe fortalecerse. Yo considero que de pronto una reforma en materia legal para mejorar la veeduría, pero también pienso que la universidad debe también, no solamente la EAN, sino todo el tema académico. La academia debe participar fuertemente en los temas de veeduría.
Totalmente. Oye, cuando una entidad pública no cumple esos principios de transparencia, esas las sanciones que le aplican, ¿consideras que son efectivas o más bien son simbólicas? ¿Qué casos tenemos así reales de una sanción simbólica? Bueno, hay sanciones simbólicas. Vemos el tema de la responsabilidad penal, ¿no? Porque cuando yo hago alguna infracción o transgredo alguna norma en materia de contratación pública, eso tiene una responsabilidad penal, fiscal, que es con el patrimonio, disciplinaria y administrativa. El caso de Odebrecht tiene unos temas de responsabilidad administrativa que ya se han marcado, se han pagado multas, es importante, pero en materia penal han pasado ¿cuántos años? Vamos ya para 10 años, no ha pasado nada. El tema, por ejemplo, miren el tema de centros poblados, un tema tan delicado, pero si vemos si la Procuraduría archivó los procesos, en penal sigue, entonces uno no comprende el modus operandi o la motivación de estos casos, de estas situaciones en particulares. Estos casos son muy delicados. El tema de la unidad de gestión del riesgo, ya hay personas implicadas, están los dos expresidentes de la Cámara y el Senado, entonces de alguna manera sí funciona. Pero a mí lo que siempre me ha generado duda es la proporcionalidad de las sanciones. Y encontramos desafortunadamente funcionarios públicos sancionados porque se equivocaron en un trámite. Claro. Y usted va a probar y dice, pero no hubo beneficio particular. Y están en procesos judiciales complicados. Mientras que los que se quedan con el botín, y esto yo no solamente lo repito yo, usted seguramente, decano, lo ha leído y lo dicen los estudiantes, lo dice la persona que vende el cafecito en la calle, el que está en el parque de la Plaza de Bolívar, diciendo, pero los grandes siguen ahí. Esto es un tema sistémico. Ahora, yo que considero, y con el respeto del sistema judicial siendo abogado, yo creo que uno de los temas que le falta a Colombia en materia de transparencia y de una verdadera política anticorrupción es la verdadera meritocracia en la administración de justicia. Wow. Yo siempre lo he dicho, nivel. yo lo planteé cuando trabajé en Unión DC y me miraron como... No, pero así funciona el sector empresarial privado. ¿Qué pasa? Los magistrados, ¿cómo se eligen los magistrados? ¿Cómo se eligen el procurador, el fiscal, el superintendente? Yo siempre he considerado que todas estas personas que aspiran a estos cargos no debe ser con esas ternas que terminan siendo nominados por el Congreso, por la Cámara, por el Senado, que todos sabemos que eso tiene un componente político muy alto. ¿Sí o no? Este es uno. Yo nunca, por ejemplo, en España, como son los magistrados tienen unos procesos de elección muy rigurosos, en Estados Unidos también. Acá no. Acá es como, yo estoy en el Consejo de Estado, salto a la Corte Suprema, la Corte Suprema paso al Consejo Superior de la Judicatura. Yo trabajé en el sector judicial y nos decíamos, pero debería cambiar este sistema. ¿Cómo? Meritocracia ya. Y yo decía, inclusive, con la consulta popular que se cayó ayer, yo decía, ¿por qué no meten un ítem diciendo, usted está de acuerdo que los cargos de magistrado, fiscal, procurador, superintendente sean de, no elección popular, concurso meritocrático? Yo se lo contaba a un amigo magistrado auxiliar y me decía, no, usted es que tú también tienes que entender que muchos de los magistrados son de renombre, los que aspiran, entonces no se van a presentar. Yo claro que sí, porque hay mucha gente en regiones preparadas, claro, estudiadas, profesores, ejerciendo la academia, ejerciendo la profesión, que pueden ser perfectamente magistrados de una alta corte. Entonces yo también creo que este tema también tiene su componente jurídico, aunque también entendemos que la meritocracia genera un poco de ruido, porque en Colombia hay mucho ruido que es que no sea 100%, lo que pasa en el sector privado, ¿sí? Que las personas llegan totalmente formadas, con las capacidades, con unas habilidades duras y blandas muy particulares. En el sector público eso normalmente no pasa. Perfecto. Oye, Augusto, se habla mucho de materia digital, de herramientas digitales, de herramientas tecnológicas, pues para todo el tema de transparencia. ¿Qué tanto en verdad estamos aplicando esas herramientas digitales? Si tienes alguna memoria que nos ayude a visualizar. Cuando yo estaba en transparencia, apoyando, estábamos en Naciones Unidas apoyando los procesos de transparencia anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se hablaba mucho de ese tema, ¿sí o no? ¿Cómo crear interoperabilidad para que la información realmente sea pública y sea transparente y que sea comprensible? Porque no es lo mismo que usted y yo, decano, leamos unos temas en materia de transparencia a que la persona que está en el campo o la persona que está trabajando en ciertas partes, porque a veces los lenguajes son muy técnicos.
Esta interoperabilidad, primero que todo, tiene unos costos altísimos en Colombia, tendría un impacto fiscal bastante alto, pero sí se tiene muy claro que la inteligencia artificial y el Big Data serían la solución más próxima, no solamente a los procesos de transparencia, claro, sino también a la contratación. Usando, claro, este boom tan importante. México ya comenzó a usar inteligencia artificial para sus procesos de contratación y para sus procesos de políticas públicas en transparencia. Ya tenemos un COMPES, que es una política del Departamento de Planeación Nacional en materia de inteligencia artificial en lo público. Ya se está tramitando un proyecto de ley actualmente en materia de inteligencia artificial en el Congreso de la República, no solamente para lo privado, sino para lo público. Entonces, estos componentes de tecnología, claro, esa sería la solución. Entonces, imagínese usted entrar a un tema que esté totalmente intercambiado, interoperable, donde usted pueda buscar ciertos temas o particularidades sobre contratación, sobre transparencias o cómo va un proceso determinado y que el sistema le arroja a usted la información con datos exactos. Ahí esas herramientas y esa tecnología nos ayudaría a hacer mejor un control. Claro. ¿Sí? Hacer un control más claro y más preciso. Entonces, yo creo que esa es la apuesta hoy en día, ¿no? Y la apuesta que deben tener las universidades, ¿no? También en crear estos recursos tecnológicos para la formación de las personas y también para que tenga un impacto en lo que llamamos la estructura del Estado. Augusto, ya para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta. Ya vamos años de transparencia, leyes, modificaciones. ¿Qué tanto ha disminuido la corrupción? Pues hay una mala noticia, decano. Transparencia Internacional hace todos los años algo que se llama el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción. El año pasado aumentó. Veníamos mejorando, ¿sí? Veníamos mejorando, pero desafortunadamente el IPC, Índice de la Percepción de la Corrupción, del año 2024 nos quitó unos puntos. Entonces yo creo que no puede ser que estemos como el cangrejo, ¿no? Para atrás, y después vamos para adelante y para atrás. Transparencia Internacional, como una organización internacional, se ha preocupado por esto, ¿sí? No es que yo haya trabajado en transparencia internacional, pero sí se preocupan por estos temas. Entonces, llama la atención que cuando deberíamos mejorar, el año pasado empeoramos. Entonces, yo creo que tenemos las normas, tenemos las leyes, tenemos los controles, pero también nos hace nuevamente falta un tema de educación, de formación y de cultura en lo público y en lo organizacional. Hasta que no perfeccionemos eso, no vamos a tener un impacto positivo, porque Colombia no solamente sigue siendo un país desigual, sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, lo ideal es llegar a un final feliz donde todos algún día digamos, Colombia es un país transparente, es un país donde las desigualdades están satisfechas, donde las personas que el interés general prima sobre el particular, pero es de todos, de todas las ramas del poder público, de la empresa, de los particulares, de la escuela, de la universidad, de la academia, para que podamos mejorar estos índices. Augusto, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos nuestros videoescuchas, seguidores de nuestro podcast Visión Global Ecosistema de Negocios. Bienvenidos, espero hayan podido aprender un poco de contratación pública, todo este tema de la corrupción, transparencia, y los esperamos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.